Buenas noches a todos y bienvenidos sean a nuestro proceso de desarrollo de presupuesto para el año fiscal 2022-2023, Foro Comunitario. Yo soy la doctora Leslie Torres Rodríguez, superintendente, y estoy muy complacida de estar aquí con nuestra jefe financiera, Philip Penn, quien también será parte de la presentación. Voy a hacer una pausa para que podamos dar información logística sobre la traducción. Están indicando cómo pueden accesar la opción de interpretación. Ya concluyeron las indicaciones. Muchísimas gracias, señorita Alvarado. Si pueden, por favor, ir a la siguiente lámina para que podamos hablar sobre las metas, los objetivos para las presentaciones de hoy. Es importante pedir que nuestra comunidad, todos ustedes tengan transparencia en el proceso de desarrollo del presupuesto escolar y de cómo se ve impactado por el contexto fiscal más amplio aquí de las escuelas públicas de Hartford, en la ciudad de Hartford. Por supuesto, como lo entendemos hoy, vamos a compartir información con ustedes que trata de hacer dos cosas. Una es que todos tengamos un entendimiento del financiamiento actual para las escuelas públicas de Hartford, y como parte de eso vamos a ver un poco de la situación histórica, cómo han sido las cosas anteriormente, y también cómo el estímulo, los dólares del estímulo federal juegan un papel en el panorama financiero. También vamos a aprender cómo se asigna el dinero a las escuelas a través del desarrollo, el proceso de desarrollo de presupuesto. ¿Quién toma las decisiones sobre cómo llega el dinero a las escuelas? ¿Qué información consideramos? Exactamente cuál es la línea de tiempo para todos estos pasos, porque tienen varios pasos, como el jefe Penn estará compartiendo en cuanto al desarrollo del presupuesto en sí para la escuela, pero también para todo el distrito. Siguiente lámina, por favor, y gracias. Entonces, para nosotros, cuando hablamos sobre los recursos, estamos hablando de las personas, el personal, los plazos, cómo programamos los plazos en las escuelas y por supuesto también el dinero, cómo invertimos en los programas, en el apoyo para nuestros estudiantes. Entonces, nuestros recursos están asignados en alineación con nuestra misión, visión y las prioridades de nuestro modelo distrital de excelencia. Algunos de ustedes han visto esta imagen anteriormente y esto realmente resume las prioridades principales que desarrollamos hace unos cuantos años con nuestra comunidad y seguimos escuchando, los escuchamos nuevamente recientemente la primavera pasada cuando actualizamos nuestro plan estratégico. Entonces vamos a iniciar. Mencioné que habían dos aprendizajes claves para esta noche. El primero es tener un entendimiento de exactamente cuál es la panorámica actual en cuanto a financiamiento para las escuelas públicas de Hartford. Y le pediré a nuestro colega aquí, Chief Penn, que nos dé la información.
Gracias, superintendente. Es un placer estar con todos ustedes. Aprecio mucho el tiempo que tenemos juntos. Voy a dar una sinopsis breve de cómo se financian las escuelas en cuanto a los ingresos totales y pueden ver aquí para el año fiscal 2022 entre unos 40 millones, 21, 22, eso incluye los fondos de alivio de COVID. Y pueden ver en los últimos 3 años más o menos que los ingresos han estado llanos. Hemos visto un aumento en nuestros niveles de financiamiento estatal a medida que recibe más financiamiento con el otorgamiento de la alianza recibido, el financiamiento global que también incluye 180 millones de dólares, que es la subvención que también ha estado llana durante los últimos años y el financiamiento federal está bajando. Eso tiene que ver con las inscripciones que tenemos en nuestras escuelas ahora mismo. Pero imagínense cuál es la presión que vemos de la inflación en la escuela, en el distrito escolar. 3% de inflación que alguien indica que es la base a largo plazo. Los gastos son unos 30 millones de dólares, o sea que los costos en promedio estarán aumentando unos 12 millones de dólares por año. Entonces, el estrés que sentimos como distrito escolar desde la perspectiva financiera es que los ingresos son los mismos 12 millones de dólares al año. Tenemos un déficit estructural dentro de nuestro proceso presupuestario. En realidad, si pasamos a la siguiente lámina, van a ver cómo nuestros gastos se pueden rastrear en el tiempo. Pueden ver aquí 425 millones, 429, 426, 423 y parte de eso claramente ha sido impactado por la pandemia, pero lo importante recordar es que los distritos escolares tienen que terminar el año escolar dentro de su presupuesto. No, por ley estatal no se nos permite pasarnos. De hecho, los miembros del consejo pueden ser responsables de forma personal si eso ocurre, así que tratamos muy fuertemente de que eso no pase. Es muy raro en el estado donde ha pasado porque los jefes financieros como yo tratamos de ver con cuidado nuestros gastos para asegurarnos que estamos dentro de lo permitido. La superintendente podrá ver algunos de los puntos claves desarrollados en los últimos años en términos de mantener esos costos bajos. Gracias, FPN. Para los que se nos están uniendo y han estado con nosotros en años anteriores, quizás recuerdan que esta es una diapositiva que seguimos presentando durante el ciclo del presupuesto, porque realmente presenta una panorámica sobre las decisiones difíciles que hemos tenido que hacer de forma regular, que hemos tenido que tomar para tratar de cerrar la brecha del déficit. Entonces, hemos estado en un ciclo de mitigación de déficit para cada año hasta la pandemia. Así que ha tenido un aumento en otros pequeños ahorros en la panorámica remota e híbrida, como vimos la pandemia. Pero cuando piensan y ven los años anteriores y presupuestos anteriores, vemos que hemos tenido que mitigar un total de 117 millones de dólares. Yo recuerdo mi primer presupuesto, 24 millones de dólares de mitigación. Y vimos un declive, sabemos que habían algunos ahorros como resultado de nuestro trabajo de 3 años para finalizar la consolidación de nuestros 12 centros, así que sí, hubieron algunos ahorros, pero también tuvimos que reducir algunos personal. Pueden ver en la parte de abajo donde dice escuelas, hemos tenido que reducir un total de 300 posiciones en las escuelas. Pudimos agregar en el año fiscal 2020, pero es un cambio significativo cuando sabemos que tenemos tantas necesidades. Y lo mismo para la oficina central, porque como el jefe Penn compartirá más adelante, hay personal que está asignado en la oficina central también. Así que como pueden ver, también reducimos nuestro personal de asignación de personal a la oficina central por 5 años, cerca de 87 puestos. La otra parte que es importante para nosotros considerar es nuestra inscripción. El declive de la inscripción es un contribuidor significativo para tener ingresos que realmente no cambien. Una tendencia que empeoró incluso más con la pandemia. Entonces, cuando pensamos en la inscripción, algunos de ustedes quizás recuerdan cuando estábamos pensando en consolidar las escuelas. Una de las cosas que aprendimos fue que
porque la inscripción está esparcida en todas las escuelas. No es como que las reducciones de la inscripción está ocurriendo solamente en una escuela, sino en todas las escuelas del distrito. Nuestra capacidad de ajustar nuestro financiamiento en respuesta a esas pérdidas de inscripción son muy limitantes, especialmente cuando estamos pensando año tras año. Entonces, realmente permanece siendo una parte primordial de nuestra panorámica financiera. ¿Cómo solucionamos esto? Esto está en todo el distrito, impacta a todas las escuelas. Entonces, en los próximos 3 años, algunos de ustedes quizá también recuerden algunas de esas imágenes. Tuvimos un influjo en precedentes de estímulos federal. Qué oportunidad tan fantástica para nosotros tener financiamiento adicional para apoyar no solamente la parte de recuperación académica y socioemocional. 144 millones de dólares nos dan los recursos tan necesitados para acelerar la recuperación e incluso rediseñar algunos de los esfuerzos necesarios por la pandemia y por supuesto el impacto que ha tenido en nuestros estudiantes de Hartford. Entonces, realmente estamos tratando de ser muy conscientes de cómo aprovechamos todo esto mientras tenemos en mente lo que dijo el jefe Penn de que hay mucha incertidumbre también todavía para nosotros. Y como recordatorio, los dólares de financiamiento general se enfocan en dar recursos a las iniciativas de planes estratégicos. Así que lo que hicimos, como algunos quizás recuerden, son los dólares de estímulo de forma intencional estaban alineadas para acelerar áreas específicas más importantes para el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes que estaban también conectados con nuestro plan estratégico. Entonces, todo es parte del mismo plan y luego de 50 horas de involucrar a las partes involucradas, maestros, administradores, familias, socios comunitarios, también vimos la data estudiantil y lo que mostraba. Tomamos decisiones para tener inversiones, como pueden ver aquí, algunos ejemplos, apoyos de intervención a las escuelas, currículum y aprendizaje profesional, aumentar los servicios de salud mental en nuestras escuelas y, por supuesto, mucha atención y recursos a profundizar y expandir nuestra línea de maestros y reclutamiento. Había una necesidad, la vimos, los escuchamos de muchas de las partes involucradas que queremos tener más maestros, específicamente maestros de color, y tenemos que mejorar en el reclutamiento, dándoles apoyo y manteniéndolos. Jefe Penn, de nuevo, para la panorámica fiscal. Sí, como indicó la superintendente, están ocurriendo muchas cosas buenas en la forma en la que estamos invirtiendo nuestro dinero de alivio de COVID. Y desafortunadamente, esos fondos se acabarán. De lo que hemos hablado, si nos han escuchado hablar el término abismo fiscal, es a esto a lo que nos referimos. Después de 2023-24, los dólares fiscales asociados con los fondos de alivio de COVID desaparecerán. Ya se nos permitirá utilizarlos a partir de esa fecha. Entonces, los costos operativos seguirán creciendo en los próximos 3 años. Y la pregunta entonces será, si nuestro ingreso operativo no creció igual durante ese plazo, todavía tendremos costos estructurales que tendrán que abordarse tratando de hacer que esos ingresos y gastos estén más cerca uno del otro. Siguiente. Una de las cosas en las que estamos trabajando ahora es lo que llamamos proyectos de sostenibilidad fiscal. Estamos tratando de dividir la sostenibilidad fiscal, es que los ingresos y gastos están creciendo al mismo ritmo en lo adelante para que no estén persiguiendo la mitigación del déficit que la superintendente mostró en la diapositiva anterior. Entonces, tratamos de tener en cuenta las proyecciones en cuanto a los ingresos y gastos de los próximos 3 a 5 años, viendo todos nuestros contratos y las negociaciones que se están haciendo ahora. ¿Qué creemos que va a ocurrir con la inscripción en ese plazo? ¿Cuáles son las posibles implicaciones en lo adelante?
aumentando las necesidades de los estudiantes, aunque nuestra población e inscripción puede disminuir la concentración de servicios de educación especiales, aprendizaje del inglés y el ausentismo crónico va a aumentar en esa población. ¿Cómo utilizamos los dólares que tenemos ahora del Fondo de Estímulo Federal para tratar de enlentecer ese crecimiento? Invirtiendo en el personal. Si vemos que tenemos una vacante de un 5%, eso no es un ahorro de salarios que queremos tener, porque finalmente eso no está ahí para los estudiantes. Entonces, ¿cómo con todos los esfuerzos que tenemos que están ocurriendo en la Oficina de Gestión de Talento, cómo se verán las disponibilidades para el futuro? Siguiente. Entonces, ¿cómo vemos todos los espacios para gastos? Sabemos que tenemos aumento para las escuelas públicas de Hartford. ¿Cómo reducimos ese crecimiento en lo adelante? ¿Cómo reatraemos esos estudiantes de vuelta a las escuelas públicas de Hartford? Tenemos un costos elevados asociados con los servicios de educación especial. Tenemos un mandato legal para proporcionar esos servicios a los estudiantes, pero ¿existe alguna forma de que podemos tenerlos de nuevo en el distrito y no depender de colocar a los estudiantes en otro lugar? ¿Cómo abordamos el declive de las cifras de inscripción y cómo creamos un modelo para costos? Sabemos que están sujetos a la inflación, estamos sujetos a la inflación como todo el mundo. Y si usted ha pagado por comida o gasolina recientemente, usted sabe que la tasa de inflación ha aumentado bastante. Y eso es algo que nos preocupa en lo adelante en términos de cómo creamos un modelo para estos costos a largo plazo. Entonces, como parte de ese proceso, tenemos muchos planes para involucrar a las partes interesadas en los próximos meses. Dentro de una semana yo estaré actualizando el comité financiero de la Junta Educativa sobre los hallazgos claves en términos del proyecto de sostenibilidad. Tenemos una audiencia pública para finales de enero sobre presupuesto. Estaremos tomando la retroalimentación de los directores, maestros, padres, a medida que vamos desarrollando una revisión de la Junta entre febrero y marzo para cristalizarlo mejor y ver qué podemos hacer en lo adelante. Y luego el involucrarnos con nuestro liderazgo de los sindicatos, presentarle, ver si tiene sentido para ellos, si ellos lo harían de forma distinta, porque sabemos que si podemos obtener la retroalimentación y hacer esa revisión 360 de lo que tratamos de hacer, estaremos en un mejor lugar. Y finalmente trataremos de llegar entre abril y mayo para tener un plan que podamos implementar. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de desarrollo del presupuesto escolar? La superintendente continuará. Sí, en nuestra siguiente diapositiva yo estaría hablando de cómo llegamos aquí. Y luego entonces veremos las piezas del proceso de desarrollo presupuestario. Hace unos años, cuando estábamos trabajando el presupuesto, habían algunos puntos dolorosos, sinceramente, y yo quería dar un paso atrás y mejorar el proceso, porque parte de mí tampoco lo entendía cuando llegué. Así que lo abordamos como abordamos muchas otras cosas, como estaba mencionando el GPP, involucrando a otras partes interesadas. Y recibimos retroalimentación de nuestras partes involucradas y nos dimos cuenta que habían áreas claves y tendencias identificadas como áreas de mejora. Una fue la transparencia, que las personas definían como que las escuelas realmente no entendían exactamente cómo se asignaban los recursos en las escuelas. Nadie podía explicar cómo los recursos llegaban ahí. Y nos comprometimos a tratar de solucionar eso. Y lo hicimos en colaboración con nuestras partes interesadas. Ahora hemos claramente definido y está una fórmula que está disponible al público, el jefe PEN lo mencionará, de cómo se asignan los recursos. Algo más que surgió fue la equidad, que las escuelas no estaban recibiendo financiamiento consistente con las necesidades de los estudiantes. Así que nosotros dijimos, ok, en lo adelante, cuando mejoremos el proceso de presupuesto, vamos a asegurar que haya equidad y eso significa que las escuelas recibirán el financiamiento que sea consistente con las necesidades de sus estudiantes. Y el cómo lo hicimos fue asignando ciertos recursos en base a necesidades específicas, por ejemplo, ausentismo crónico, recursos para que las personas que aprenden inglés no estaban recibiendo que se supone que recibían. Y ahora pensándolo, estamos
viendo la pandemia y el impacto que está teniendo. Otra pieza fue la estabilidad. Esta realmente no salía de las partes involucradas, pero era una que era importante para mí porque nos dimos cuenta que mientras habían algunas escuelas que estaban recibiendo más financiamiento que otras que la necesitaban, por ejemplo, habían escuelas Magnet que estaban recibiendo un poquito más que otras. Así que mientras queríamos tener equidad, también pensé que teníamos que tener mucho cuidado de cómo lo hacíamos, porque tampoco queríamos interrumpir por completo las ofertas, los programas y los recursos que los estudiantes podían accesar en las escuelas Magnet, porque también estaban dando apoyo y servicio a los estudiantes. Así que lo que hicimos fue que teníamos un tope año tras año de las ganancias y pérdidas para las escuelas. Y luego otra pieza significativa, esta fue muy importante para nuestros líderes escolares, esa era la flexibilidad, porque los líderes escolares realmente no estaban seguros de las flexibilidades que tenían los líderes escolares y los consejos de gobernanza escolar. No sabían qué flexibilidad tenían con el financiamiento escolar. Entonces definimos eso como nosotros, el equipo financiero del distrito, iba a dar un delineamiento claro a las escuelas de las flexibilidades que tenían, porque no queríamos a alguien diciendo, bueno, yo no creo que quiera tener trabajadoras sociales en nuestras escuelas. Entonces, tenemos que hablar sobre eso. Ahora hay lineamientos muy claros sobre lo que se puede tener flexibilidad en cuanto a gasto y cuáles cosas no. Los plazos fueron otras cosas. Esto salió a colación también por los directores y cierto personal en la oficina central sobre los plazos. Los plazos de los presupuestos estaban retrasados. Habían hasta 3 ciclos presupuestarios en los que estaban aprobando, la Junta estaba aprobando el presupuesto en mayo, hubo un momento en el que era en junio, así que teníamos muchas dificultades porque realmente queríamos avanzar en la contratación del personal y no podíamos hacerlo. Entonces, para el momento en el que se aprobaba el presupuesto, era julio, cuando podíamos ofrecer a los maestros, particularmente los maestros nuevos, el contrato, y para ahí, esa fecha ya otros distritos se habían adelantado. Así que dijimos, vamos a tratar de seguir trabajando en mejorar más temprano para que se apruebe el presupuesto. Y finalmente, en la alineación estratégica. Eso tenía muchos grupos que lo identificaron. Las personas estaban diciendo, no sé si las escuelas o el distrito están creando un presupuesto que realmente se conecte con nuestras prioridades. Así que trabajamos fuertemente en los años, el año pasado y este año. Probablemente es la mayor alineación que hemos tenido con nuestras prioridades. Así que yo sé que fue mucho tiempo el que invertimos en estas láminas porque había muchas interacciones y brechas de retroalimentación y con los años hemos seguido mejorando el proceso. Aquí estamos y pensamos, ok, habían algunos compromisos para mejorar el proceso, así que con relación a un presupuesto de un año, vamos a pensar en algunos de los compromisos claves que hicimos, pero también estamos pensando con una mirada al futuro. Entonces, estabilidad, de nuevo vamos a tener el financiamiento en base a equidad, que es la base del presupuesto. Y de nuevo, asegurándonos que las inversiones, los recursos estén asignados alineados a la prioridad. Entonces, quizá tengamos una buena idea para el programa, pero tenemos que realmente pensar si están alineados con nuestras prioridades. Y luego la simpleza. Queremos hacer el proceso sencillo con herramientas y procesos. Y eso se conecta con la transparencia. No solamente en quién puede tomar la decisión, cuáles son los dólares que los líderes escolares trabajarán con los SGC para asignar, cuáles son los dólares que nosotros como oficina central, como parte de la fórmula de presupuesto podemos asignar y la sostenibilidad. Eso es asegurarse
de que, ok, podemos sostener o llevar a cabo alguna de estas cosas en años futuros, porque queremos asegurarnos que estamos teniendo lo que llamamos un retorno de la inversión, que los recursos se traducirán en los resultados escolares. Y también queremos tener sostenibilidad en reclutamiento y retención nacional. Queremos poder competir con otros distritos y otros estados para que el personal llegue a nuestros distritos temprano. Y también sostenibilidad fiscal, proyectos de sostenibilidad fiscal, y esto es un proyecto que el jefe PEN está liderando para asegurarnos que trataremos de encontrar la forma de estabilizar el trabajo en lo adelante y los recursos para apoyar el trabajo. Y finalmente, pensando sobre cuáles son las decisiones a corto plazo, cuáles son las decisiones que estamos tomando ahora que no sacrifican a largo plazo lo que queremos hacer. Así que es una situación complicada en la que estamos, pero me parece que hay muchas oportunidades para que seamos creativos, así que jefe Pen, quizá usted pueda hablar sobre cómo pueden verse algunas de esas cosas. Gracias, superintendente. Si pasamos a la siguiente lámina, hablamos de estabilidad desde la perspectiva de cómo estamos construyendo esto. Realmente estamos tratando de implementar con fidelidad el foro de envase equidad y cubriéramos eso con más detalle en otras láminas, pero lo que estamos tratando realmente es de apegarnos a ello. Y la metodología, nunca había escuchado de AllOfView antes de venir al distrito, pero es una herramienta muy útil que está entre el software de presupuesto y las necesidades de las personas que están introduciendo sus necesidades al sistema, pero quizá no tienen antecedentes financieros como el mío, y es claro entender dónde se está viendo el gasto. Entonces ayuda a construir la simpleza de que todos lo pueden ver, y como hablaremos dentro de un rato, también explica quién tiene visibilidad en cómo se forman esos presupuestos. Y como ejemplo, habilitaremos a los presidentes de los SGC para tener acceso a AllOfView para que puedan ver el presupuesto mientras se construye y se están haciendo los cambios para que los consejos de gobernanza escolar puedan dar contribución a los directores de las escuelas de cómo se están creando las cosas en lo adelante. La fase 3 de ese proceso, eventualmente tendremos una disponibilidad de herramientas para el público para que puedan martillar en presupuesto escolar o el presupuesto distrital general de forma que sea accesible para todos. Y como la superintendente estaba hablando, se trata de la sostenibilidad. Tratar de asegurarse que todas estas cosas se cumplen no solamente para el año fiscal 23, que es lo que estamos construyendo ahora, sino para el largo plazo. Tratar de no causar más problemas adelante, corrigiendo algo ahora que quizá no tenga sentido. Entonces, ¿quién es una parte involucrada en el proceso de desarrollo presupuestario? Y la respuesta corta es todos los que están aquí. Los líderes escolares y líderes, consejos de gobernanza escolar, la oficina central, en mi oficina, liderazgo escolar, todo el mundo a nivel de gabinete, el superintendente que tiene un 51% de los votos en algunos de esos puntos, y luego los miembros del consejo, asegurarse que ellos tienen participación. Miembros de la comunidad como ustedes que están con nosotros esta noche también tienen una decisión de cómo abordamos el proceso presupuestario. Y es importante de nuevo tener esa visión 360 a medida que se crea el presupuesto. Mi trabajo normalmente me tiene aquí en la oficina central casi un 100% del tiempo. Yo realmente no puedo hablar de cuál es el mejor gasto de dinero para una escuela en particular, igual que un miembro de un consejo de gobernanza escolar o líder, porque luego ella va a tener un conocimiento más detallado de cuáles son las necesidades de esa escuela en particular. Entonces, todo el mundo aquí tiene participación en el proceso y estoy contento de tener esas oportunidades para hablar con la comunidad y ver sus opiniones y ayudarnos a crear ese proceso en lo adelante. Entonces, ¿dónde estamos en el proceso? Lo que verán en estas dos siguientes láminas, eso es un proceso largo que consume mucho tiempo, pero también es lo más rápido que he visto trabajando en educación pública desde el inicio hasta que pues, se va a votar. Y eso es algo bueno. Una de las cosas que estamos realmente tratando de hacer con este proceso se siente quizás acelerado
o pronto para ustedes y debe de serlo porque queremos crear ventajas competitivas. Competimos por recursos de maestros y otros recursos contra los demás distritos de Connecticut. Hay como 30 distritos en la parte de downtown de Hartford. Todos esos distritos tienen los mismos recursos que nosotros. Así que si esperamos hasta junio o mayo para ofrecerle a las personas, probablemente no obtendremos tantas personas. Sí, aceleramos el proceso y llegamos a una forma en la que podemos crear esas ofertas para febrero, eso cambiará el juego para nosotros. Entonces, ahora mismo estamos en la fase de involucramiento de lo comunitario y estamos programándolo para esta noche. Hay 41 reuniones de revisión de presupuesto esta semana entre mi personal, yo, los otros líderes escolares, revisando cuáles son las solicitudes para cada uno de estos presupuestos y para cambios de personal. Con un distrito de nuestro tamaño es donde se invierte la mayoría del dinero. Hay una segunda capa de discusión de presupuesto con los consejos de gobernanza escolar para la semana próxima. Como gabinete veremos cuáles son las inversiones estratégicas o desinversiones y estamos desplegando todos estos datos y enviándolo al equipo financiero para asegurarnos que no hay ningún error, que ninguno de las inversiones que estén queriendo hacer estén incorporados, viendo proyectos de sostenibilidad financiera, si hay alguna acción potencial que podamos tomar al corto plazo que pueda afectar al 2022-2023. Vamos a estar compartiendo esto con el comité financiero de la Junta Educativa en enero. Tenemos otra audiencia pública de presupuesto programado después de eso, un taller de presupuesto y perdón que no tengo las fechas actualizadas. Y finalmente una revisión final del comité financiero el 9 de febrero. Y esperamos que la Junta Educativa adopte el presupuesto el 15 de febrero. Si todo esto se da, podremos movernos rápidamente para tratar de atraer talentos de calidad para el distrito en lo adelante. Entonces es un proceso largo en sentido de que hay muchos pasos, pero el resultado será rápido en comparación a otros distritos y cómo operan. Vamos a hablar un poco sobre cómo se ve el modelo de equidad y qué tipo de flexibilidad tienen las escuelas. Tengo que darle a Hereford mucho crédito con eso. Cuando yo estaba trabajando en New Haven, antes de venir a Hartford, yo estaba viendo cómo ustedes creaban su presupuesto y me encontré y dije, el proceso es único. Yo no he visto un modelo que había llegado a este nivel de detalle y trataba de enfocarse en los recursos preciados en términos de dólares a las escuelas individuales donde más se necesitaban. Y eso es lo que quería lograr el modelo. Si se llevan nada más esta presentación, traten de recordar que equidad no significa igualdad. Equidad significa que se está colocando los dólares donde más se necesitan los recursos. Entonces, lo que verán aquí es unos cálculos matemáticos, fórmulas, si se quieren, de cómo vemos los principios, los directores, los maestros, consejeros escolares, trabajadores sociales, cómo vemos los suministros. Y si vemos a la siguiente página, también vamos a hablar de cómo vamos a hablar de los maestros suplementarios y los recursos. Cómo sabemos que hay ausentismo crónico como un problema para nosotros, cómo nos aseguramos que todas las escuelas tienen los recursos necesarios para disminuir la tasa de ausentismo crónico. Y qué tipo de dólares flexibles tienen las escuelas para ver cuál será el gasto. Tratamos de implementarlo con Fidelity este año de la primera forma para que tenga sentido. Ha habido varias iteraciones a medida que el proceso presupuestario se dé. Lo que aprendimos es que no se puede redondear hacia abajo, normalmente hay que redondear hacia arriba, pero es ese tipo de ajustes que tenemos que ver a medida que lo implementamos. Y una advertencia que quiero hacer es que estamos tratando de implementarlo en una pandemia. La pandemia no se ha acabado y tenemos que tener eso en mente mientras vemos todos estos cambios que queremos abordar. Que todavía algo más ocurre en la parte de atrás que pueda hacer cambios donde lo necesitamos a tratar mientras tratamos de abordar la pandemia. Y finalmente, no quiero que tengan la impresión de que esto es un acercamiento de corte de galletas.
de que no hay ninguna intervención humana, ese no es el caso. Sabemos que no podemos tener un acercamiento de corte de galletas para todo igual. Cuando vemos el modelo detallado es otro que tenemos internamente asegurarnos y el modelo realmente no captura lo que se está dando de forma dinámica en la escuela. De nuevo, sin violar el modelo de equidad, hay una consideración especial que tiene que abordarse. Entonces, hay muchas cosas que están ocurriendo en este entorno esta semana y la próxima y he estado en 25 de esas reuniones. Es una discusión bastante robusta y es bueno que todo el mundo escuche el mismo nivel de retroalimentación y capturen las notas a las que nos referiremos y todos estemos bailando con la misma música mientras vemos el proceso. Eso facilitará mucho las cosas. Entonces, ¿por qué puede haber un cambio en el proceso de inicio de presupuesto? Nuestro modelo distrital de excelencia queremos asegurarnos de invertir en nuestras prioridades estratégicas, la disponibilidad de recursos. Eh, No sabemos con una certeza de un 100% cuál será nuestro nivel de financiamiento para el 2022-2023. Eso dependerá del gobierno federal, estatal y de las contribuciones filantrópicas que recibamos. Pueden ayudar a la contratación y como riesgo vamos a tratar que adaptarnos de forma definitiva una vez que sepamos cuáles son esas cifras. Y finalmente, sabemos que los fondos ESSER están disponibles. ¿Cómo nos aseguramos de maximizar esos dólares? Que de nuevo tienen un punto finito para asegurarnos de invertir esos dólares de la mejor forma posible para dar apoyo a los objetivos que tenemos en cuanto al modelo de equidad y todo el apoyo adicional que estamos creando para los estudiantes con el alivio de COVID, los fondos de alivio de COVID. Y lo último que quiero resaltar aquí es, no se les olvide que los gastos de la oficina central también tienen un impacto en nuestras escuelas. Todo el que ustedes ven aquí, aunque quizá son considerados un gasto de la oficina central, también tiene un impacto de lo que hacemos a nivel escolar y el apoyo que se le dan a las escuelas. Así que quizá presupuestemos las escuelas distinto a nivel individual, no verán necesariamente esos costos reflejados, pero en la medida de que eso esté conectado a la oficina central, seguiremos teniendo el apoyo de los costos en las actividades escolares. Y lo último, viendo distintos niveles de financiamiento en las escuelas, tratar de tener en mente que el nivel no importa, desde pre-K 5 requerirán más maestros y los tamaños de la escuela también importan, porque si lo piensan, están tratando ahora de compartir el mismo nivel de costos en una población de estudiantes más pequeños, así que todavía tienen el costo de operar el edificio, tienen un director, un AP, quizá tengan menos estudiantes. Entonces, si tratan de comparar el financiamiento de otras escuelas, probablemente verán que no van a coincidir. De nuevo, como dije en el inicio, recuerden que equidad no es lo mismo que igualdad. Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Cuándo tendremos mejores cifras? El presupuesto inicial era el de los lunes 41 puntos para las reuniones de revisión presupuestaria. Tenemos que ver las opciones de inversión y desinversión. El 2017 asegurarnos que todo lo que estamos viendo estén alineados. Los consejos de gobernanza escolar han hecho una revisión del mismo proceso y estamos construyendo de nuevo. Recuerden que también tenemos los feriados. El comité financiero del 12 de enero será donde se verá por primera vez el nivel de detalle, el presupuesto 2022-2023. Ya es donde tendremos datos disponibles al público con mayor detalle. Pero eso es una vista previa que los indicadores que estamos cerca de los 424 millones que habíamos presupuestado este año, con cambio en recursos a medida que planificamos este proceso, que es lo que esperamos. Creo que en este punto le cedo el micrófono de nuevo a la superintendente. Gracias, jefe Pen. De nuevo, yo sé que esto fue mucha información, pero realmente queríamos asegurarnos que
les dejábamos entender cuál era el financiamiento actual para las escuelas públicas de Hartford, cuál ha sido nuestra situación en el pasado, qué es lo que tenemos que pensar ahora que tenemos los fondos de estímulo adicional y, por supuesto, el proceso de asignación real y cómo se ve. Equipo, no sé, no sé, el equipo de apoyo tecnología, si tienen alguna pregunta. Señor Fergus, ¿hay alguna pregunta? Sé que teníamos ya una sesión con nuestros consejos de gobernanza escolar. Teníamos más de 100 participantes ahí. Tuvimos muy buenas preguntas. Quizá las preguntas llegaron a ese espacio, pero quería ver. Sí, tenemos un par de preguntas. Un par de preguntas. Quería pedirles que lo repitieran. ¿Están predeterminados los presupuestos escolares? En términos generales, no. Hay flexibilidad con los dólares y decidir cómo queremos gastarlos, pero estamos tratando de dar seguimiento al modelo de equidad de manera fiel este año para asegurarnos que estamos asignando los recursos donde más se necesita. Y equipos, si quieren volver a la lámina 24, quizás la 25 también. FPEN, por ejemplo. Los estipendios. Hay algunas escuelas que quizá tengan estipendios para diferentes posiciones de liderazgos o clubes o algo, cosas de ese tipo. Y en la otra lámina habló sobre los dólares flexibles que se asignan a todas las escuelas. Y también en la siguiente lámina después hay, por ejemplo, suplementos Magnet. Hay una decisión ahí a nivel local de esos fondos complementarios o mismo para los dólares flexibles en todas las escuelas. Es una muy buena pregunta. Había un seguimiento, estaba respondiendo una pregunta de seguimiento, pero la voy a hacer de nuevo para que se haga. Las escuelas tienen presupuestos desechables para las actividades comunitarias y creo que eso era lo que tú estabas mencionando, pero ¿cómo se determina eso? Sí, es principalmente algo que diré que no necesariamente es parte de la asignación de presupuesto general. Mañana jueves estamos dando los otorgamientos de equidad e innovación. Los líderes escolares todavía no saben esto. Bueno, espero mañana por la mañana cuando les presente lo que es eso como parte de nuestro SRP. Sí, creo que apartamos cerca de $500,000 para lo que llamamos otorgamientos de innovación de equidad para que las escuelas soliciten. Se basa en criterio específico y francamente siempre que esté alineado con nuestras prioridades y con algunas de nuestras metas como graduación, alfabetización, involucramiento de los estudiantes, las escuelas pueden solicitarlo y esperamos que sea algo que quieran hacer que o han probado y no tienen financiamiento adicional, pero quieren seguir haciéndolo porque le funciona a los niños o al personal o algo nuevo que quieren probar, pero recuerdan que las escuelas se aprovechan de eso y lo emocionante adicional al financiamiento adicional es que vamos a desarrollar un proceso en el que los estudiantes, maestros y padres serán parte y el FPN tendrá el proceso de selección. Yo sé que eso no fue la pregunta específicamente, pero cuando escuché cosas que las escuelas quieren hacer, si hay financiamiento para ellos, los dólares flexibles y estos otros otorgamientos que vamos a tener disponibles para las escuelas. ¿Cuándo podremos ver los presupuestos escolares? Sí, creo que probablemente los podrán ver a más tardar
cuando lo apruebe la Junta Educativa. Esa será la meta una vez esté finalizado a mediados de febrero. Yo trabajaré con nuestros socios de Alloview para ver si hay una forma de compartir los datos preliminares previos a esa fecha. Y como dije, todos los jefes de gobernanza escolar tienen acceso a los datos. ¿Qué está haciéndose para promover la salud mental de los estudiantes? Esa es una pregunta fantástica. Yo sé que a nivel escolar, adicional a tener adicional a los 20 trabajadores sociales y los 20 clínicos. También hemos hecho socios con nuestros socios en base a la comunidad para estar en nuestras escuelas para dar apoyo directamente a los estudiantes mientras están en las escuelas y también a algunas de las familias que han estado dando acceso al apoyo en nuestras escuelas. Estamos tomando un acercamiento holístico porque realmente queremos la oportunidad de aprendizaje socioemocional para los estudiantes en los salones de clases, en grupos, en socios de consejería durante los círculos. Y estamos esperando no solamente proporcionar esas oportunidades continuas para que los estudiantes creen relaciones con sus pares y también con los adultos en las escuelas, sino que también estamos teniendo oportunidades de enriquecimiento adicional. Por ejemplo, sabemos que hemos expandido los deportes en todos los grados, niveles y acabamos de lanzar nuestra academia de los sábados, que es otra oportunidad para que los estudiantes tengan acceso a oportunidades de enriquecimiento, porque sí queremos hacer que los grupos y consejeros estén disponibles si son necesarios para los estudiantes, pero también queremos que tengan oportunidades fuera de eso para que puedan tener oportunidades de divertirse, interactuar unos con otros y encontrar alegría. Es una variedad de cosas que queremos hacer. Siempre estamos buscando y estamos abiertos a sugerencias también. Sí, doctora Torres Rodríguez, usted ya respondió también la siguiente pregunta sobre programas después de la escuela y eso también se incluirá en ese grupo que acaban de mencionar. Absolutamente. Puedo expandir en eso. Estas retroalimentaciones, cuando hicimos el involucramiento para el plan estratégico y el fondo de alivio, fue oportunidades de aprendizaje extendido. Eso es la programación después de la escuela. Y hay escuelas y la mayoría de las escuelas tienen un socio que proporciona programas extracurriculares y si esa escuela no tiene programas extracurriculares, llamen al centro de bienvenida porque hay otras agencias en nuestras comunidades y podemos ayudar a identificarlas. Tendremos las academias de los sábados. Las academias de los sábados es para todos los grados. Esta primera vez que estamos haciéndolo y es emocionante porque estoy allá el sábado y los estudiantes no solamente estaban involucrados en divertirse, sino que los estudiantes de todas las escuelas aprendiendo e interactuando unos con otros. La otra parte que estamos agregando no ha llegado, pero lo hará, es la sección interna. Hay familias que nos han expresado que durante las vacaciones tendremos oportunidades para extender el aprendizaje y actividades para los estudiantes. Así que sí, las tenemos todas y seguimos escuchando. Así que si tienen retroalimentación para nosotros, por favor, conecten con nosotros y quién sabe, esa sea una oportunidad perfecta para uno de esos otorgamientos para equidad. Ciertamente, si están en una escuela, si son miembros del personal, lo menciono, líder escolar, luego de mañana, esas subvenciones de equidad estarán disponibles y quizá tengan ustedes alguna idea. Bueno, esas eran todas las preguntas. Simplemente agregaré dónde verán lo que acabamos de hablar de los programas extracurriculares o apoyo. ¿Eso está aparte o dónde verán eso cuando el presupuesto sea público? ¿En base a las escuelas o dónde lo verán? Muy buena pregunta y nos da algo a pensar para poder ser explícitos
en cuanto a cómo se muestra. Yo diré que sí aparecerá en cuanto al personal se mostrará. Por ejemplo, hay especialistas de involucramiento estudiantil. Estas son las posiciones claves en las escuelas y aunque no están dando consejería en sí a los estudiantes, están trabajando los estudiantes que no estén tan involucrados o necesitan apoyo adicional. Tendremos el proveedor de apoyo familiar comunitario. Quizá no estén proporcionando apoyo directo a los grupos o consejería a los estudiantes porque los trabajadores sociales están trabajando con eso y conectando a las familias para dar apoyo a los recursos que necesitan. La otra parte, en nuestra página web sí tenemos información sobre nuestros socios, pero ciertamente esta pregunta me hace pensar sobre cómo más podemos mejorar para que esa información esté disponible y accesible. Aprecio la pregunta y me ha hecho pensar, ok, eso significa que tenemos que hacer un mejor trabajo comunicándonos eso y haciendo que la información esté accesible. Aprendan de mí, aprender. Y aprecio mucho eso. Esas son todas nuestras preguntas para esta noche. Señor Fergus, parece que tenemos uno en la sesión de preguntas y respuestas. Déjeme ver. Sí, el distrito planifica expandir, utilizar tecnología de energía verde para tratar de mitigar los costos con el tiempo. La respuesta corta es sí. Somos capaces, sí, por supuesto, estamos asociados con la ciudad. La ciudad participa bastante en cuanto a la forma en la que se diseñan y se mantienen los edificios. Hay mucho trabajo para la compra de la energía que mucha gente no ve. Tratamos de comprar como parte de un consorcio, o sea que nos asociamos con la ciudad para asegurarnos que tengamos el mejor precio posible para la energía que compramos, pero es un acercamiento múltiple para reducir los costos de energía, particularmente con los costos de energía avanzando, aumentando. Eso será algo muy importante para nosotros, a tener acceso a energía verde en la medida de lo posible y podremos también quizá producir nuestra propia energía e independizarnos. GFP, no sé si estaba preguntando en la preguntas y respuestas, pero veo una pregunta específicamente y me encanta la pregunta, la aprecio. ¿Qué tipos de programas las escuelas públicas de Hartford ofrece para inspirar? No sé si son personas que quieren venir a las escuelas públicas de Hartford, así que me estoy emocionando con la pregunta. Para promover la diversidad, por ejemplo, ¿hay algún programa puente o pasantías para adultos que estén interesados en dar clases y pueden colocar el recurso en la página web? Esa es una estrategia clave en la que estamos invirtiendo porque sí, queremos cultivar nuestro talento, especialmente nuestros maestros de color. Hay un par de cosas que estamos haciendo internamente. Estamos viendo el liderazgo del doctor Curtis, que supervisa la división de pertenencia, equidad y diversidad de gestión de talento. Sabemos que tenemos para educadores y otros que están inscritos, pero aspiran a ser maestros. Así que sabemos que todavía unos 8. El rol de maestro y queremos seguir expandiendo eso para personas que están actualmente en las escuelas públicas de Hartford y para los que no, absolutamente les exhorto que visiten nuestra página web para cualquier vacante que tengamos y tenemos vacantes que están, bueno, vacantes de maestros, pero hay otras vacantes que pueden llevar al camino de llegar a ser maestros. Les exhorto a que conecten a nuestra página web. Es un área que francamente en la que queremos mejorar. El jefe Pena habló. Estamos compitiendo no solamente con los distritos,
en torno a nosotros, sino a nivel nacional en este punto. Así que queremos asegurarnos y podamos cultivar lo propio. Y es difícil pensar incluso en los estudiantes que están en las secundarias ahora, cómo podemos desarrollar programas que incluso ellos quieran convertirse en educadores en las escuelas públicas de Hartford. Entonces, viéndolo desde lo que nosotros llamamos en nuestras propias trampas, diferentes oportunidades para que las personas vengan no solo a las escuelas públicas de Hartford, sino también a la profesión aquí en las escuelas públicas de Hartford. Así que aprecio la pregunta, es un área en la que estamos comprometidos y me encantaría seguir la conversación. Así que por favor, comuníquense. Muy bien, hay una pregunta sobre un estudiante que está esperando información sobre los uniformes de San Alvarado. Si puede tomar la información para asegurarnos que nos contactemos. Claro que sí, eso era lo que iba a hacer. Creo que Kimberly sí colocó la información en confirmación de asistencia, así que la información está ahí, voy a estar contactándola. Maravilloso. El equipo del señor Fergus, ¿no hay más preguntas? Creo que ya, eso era todo. Ahora sí, ya. Muy bien. Me encanta tener esos foros porque con las preguntas realmente esa es la mejor parte, porque podemos aprender de qué nos falta y cómo podemos comunicar algo mejor. Todos los días queremos mejorar para apoyarlos a ustedes y a sus hijos, así que quiero agradecerles en representación del equipo para unírsenos. Gracias por unírsenos esta noche. Gracias al jefe Penn por su liderazgo y su trabajo durante estos tiempos difíciles y a todo el equipo aquí por su apoyo con la tecnología y las preguntas y respuestas. Pasen todos feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches.